Ok. Bueno, vamos a realizar la deducción entonces de la ecuación de Bernoulli, que les comento es una ecuación de continuidad. Es decir, en cada punto de la tubería se mantiene constante esta sumatoria. Realmente la ecuación de Bernoulli se considera un balance de energía mecánica. Suma en cada punto de la tubería tres tipos de energía: el trabajo de flujo, la energía cinética y la energía potencial. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos tipos. Bueno, la ecuación de Bernoulli se llama así en honor a su creador. El científico se llamó Daniel Bernoulli. Y bueno, hizo importantes aportaciones en el área de las matemáticas. Existen métodos de resolución de ecuaciones diferenciales planteados por Bernoulli. Probablemente hayan visto en ecuaciones diferenciales la solución de una ecuación homogénea por el teorema de Bernoulli. Y bueno, existen muchos teoremas que este señor aportó a la ciencia. Vamos a plantear ahora la deducción solo de la ecuación de Bernoulli. Bueno, ¿qué vamos a considerar como sistema? La ecuación de Bernoulli plantea para una tubería que contiene un fluido. Planteé el análisis de la tubería utilizando una suposición. Particularmente considera que este sistema es un sistema abierto en estado estacionario. Particularmente el estado estacionario denota que el cambio de energía por unidad de tiempo del sistema es cero. ¿Qué significa esto? Bueno, que la energía del sistema a la entrada es igual a la energía del sistema a la salida. Estas dos son iguales. Al ser un sistema abierto se considera un volumen de control, es decir, una porción de este fluido que yo tomo como sistema. Esta porción de fluido se dice que está en movimiento a lo largo de la tubería con las velocidades que ya hemos planteado. Velocidad lineal conocida, flujo másico conocido, caudal conocido, etc. Bueno, ¿qué tipos de energía considera la ecuación de Bernoulli? A la entrada vamos a analizar el tipo de energía que vamos a considerar para este análisis. Bueno, a la entrada, la cantidad de energía del fluido particularmente se divide en tres tipos. Vamos a considerar energía cinética. Hay una energía cinética a la entrada. Vamos a considerar energía potencial a la entrada. Y vamos a considerar lo que se llama trabajo de flujo. Bueno, ¿qué es energía cinética? Sabemos que es la energía debida al movimiento de un fluido. Sabemos que se calcula como un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. La energía potencial es el tipo de energía que tiene un cuerpo que se encuentra suspendido con respecto a un punto de referencia. Por eso aquí se denota un punto de referencia, usualmente es el suelo, a una altura z. Entonces, bueno, la energía potencial se calcula como la masa del fluido por la gravedad, por la diferencia de alturas. Voy a llamar Z1. Usualmente esto se denota por unidad de tiempo. Entonces a todas las ecuaciones las voy a dividir por unidad de tiempo más adelante. El tercer tipo de energía que tiene el fluido se llama trabajo de flujo. El trabajo de flujo, bueno, es la energía que se inyecta a este fluido para poderse bombear, para poderse mover. Ese trabajo de flujo se denota como una relación que es un producto, que es la presión del fluido por el volumen del fluido. El producto presión-volumen es trabajo de flujo. Esto se analiza también en otros sistemas energéticos. Si recuerdan, de aquí surge el análisis termodinámico de entalpía. Si yo sé que
el cambio de energía interna de un fluido está inherentemente relacionado a la temperatura. La cantidad de energía que ingresa por solamente temperatura al sistema es energía interna. A eso yo le sumo trabajo de flujo. Recuerden que esto es entalpía. El trabajo de flujo está incluido en entalpía. Por ahora vamos a considerar solo energía mecánica. Energía térmica lo vamos a dejar para más adelante. La ecuación de Bernoulli solo considera energía mecánica. Bueno, eso es a la entrada, digamos en el punto 1. En el punto 2, de igual manera se tiene una energía cinética 2. Lo que cambia es que ahí se tiene una velocidad 2. Se tiene una energía potencial 2 y un trabajo de flujo que voy a llamar 2. A este le llamo 1. Bueno, la energía cinética yo la puedo establecer en términos de flujos. Si esto es un sistema abierto, se trabaja en cantidades por unidad de tiempo. En realidad yo trabajo energía cinética por unidad de tiempo, energía potencial por unidad de tiempo y trabajo de flujo por unidad de tiempo. Por ese aspecto, la masa de estas ecuaciones se va a transformar en flujo másico. El volumen se va a transformar en flujo volumétrico. Bueno, esas son las variables que vamos a considerar para la ecuación de Bernoulli. Como es un sistema estacionario, la energía total en el punto 1 debe ser igual a la energía total en el punto 2. La suma de estas tres energías en el punto 1 es igual a la suma de estas tres en el punto 2. Vamos a establecerlas en términos de las variables conocidas. Y bueno, se va a llegar a la ecuación de Bernoulli. Bueno, el primer caso, la energía potencial, recordamos es masa por gravedad por altura. ¿Qué es el producto masa por gravedad para la energía potencial? Eso es peso. Por eso es que energía potencial se va a representar como peso por altura. La energía cinética, lo voy a expresar aquí. Bueno, las clases de física nos dicen que la energía cinética se puede calcular como un medio de la masa del objeto por su velocidad al cuadrado. De la ecuación de peso voy a despejar masa. Recuerden que, bueno, si peso es mg, de aquí despejen masa. Masa es peso entre g. Entonces la voy a sustituir aquí. Sería un medio, masa lo pongo como peso entre g por velocidad al cuadrado. Esa ecuación es la energía cinética en términos de peso. Y bueno, tendría peso por velocidad al cuadrado entre 2g. Es esta ecuación. Lo que quiero es que para este sistema yo voy a deducir las ecuaciones a la entrada y a la salida. Voy a eliminar factores comunes y voy a llegar a la ecuación de Bernoulli. La energía de flujo o trabajo de flujo la voy a expresar también en términos de peso. Bueno, esto comentamos es trabajo o energía de flujo. Bueno, primero, ¿qué es trabajo? Sabemos que trabajo equivale a el producto de fuerza por distancia. Yo realizo un trabajo cuando desplazo un cuerpo aplicando una fuerza a través de una distancia. En este caso, bueno, recuerden, fuerza entre área es presión. Por lo que fuerza yo lo puedo escribir como presión multiplicado por área.
Esto es trabajo fuerza por distancia. El primer término, el producto presión por área, es fuerza, de la definición de presión. L es la distancia o la longitud. Y bueno, de aquí, ¿qué representa el producto del área por longitud? Usualmente un volumen. Por eso, como les comentaba, el producto presión-volumen es trabajo de flujo. A su vez, yo quiero establecer el trabajo de flujo en términos de peso. Voy a retomar la definición de peso. Sabemos que peso específico, gamma, es peso entre volumen. De ahí se despejó peso. El peso se puede escribir como gamma por volumen. Por lo que, si yo sustituyo el volumen de esta ecuación de arriba, presión por volumen equivale a presión por peso entre gamma. Esta ecuación representa el trabajo de flujo. Esta ecuación de acá arriba. Y bueno, la suma de esas tres energías en cualquier punto debe mantenerse constante. Eso es lo que me dice la ecuación de Bernoulli. Bueno, ya para finalizar, la energía total en cualquier punto del sistema es la suma de estas tres energías. Esta sería la energía correspondiente al trabajo de flujo. Esta es la energía potencial y esta es la energía cinética. Bueno, noten que en estado estacionario les comentaba, la energía 1 es igual a la energía 2. Todos los puntos iniciales voy a considerar que se encuentran en el punto 1. A las salidas voy a considerar el punto 2. Y bueno, ahí se encuentran englobadas todas las propiedades. Entonces la sumatoria de estos términos denotados en cualquier punto es constante. Es decir, el trabajo de flujo en el punto 1, más la energía potencial en el punto 1, más la energía cinética en el punto 1, es igual al trabajo de flujo en el punto 2, más la energía potencial en el punto 2, más la energía cinética en el punto 2. La razón por la cual establecimos todo en términos de peso es porque el peso aparece multiplicando cada uno de los términos. Si yo divido término a término entre peso en toda esta ecuación, llego a la ecuación de Bernoulli establecida así. Y bueno, ¿qué me dice? Se relacionan las variables en cualquier punto. Relaciono la presión del punto 1, que está aquí, la altura del punto 1, la velocidad del punto 1, con las mismas variables pero en el punto 2. Bueno, esta es presión entre peso específico más altura 1 más velocidad al cuadrado entre 2 veces gravedad. Y esto es igual a presión en el punto 2 entre gamma o entre peso específico más altura 2 más velocidad al cuadrado entre 2 veces g. Así como está escrita esta ecuación, representa la ecuación de Bernoulli en términos de altura. Noten que cada uno de estos términos debería de tener las mismas unidades que z. Entonces cada término se mide en unidades de altura o de longitud. Y esto me sirve para poder deducir presiones, alturas o velocidades conociendo solamente un punto. Esa es la llamada ecuación de Bernoulli. ¿Es posible escribir la ecuación en términos de aceleración de la gravedad? Multiplicando término a término por gamma. Esta es una forma de la ecuación de Bernoulli, como lo habíamos planteado al inicio, pero es equivalente a esta segunda forma. Si yo calculo la velocidad, bueno, con el área podría calcular flujo volumétrico. Si yo conozco la presión,
puedo calcular el trabajo de flujo. Si yo conozco la altura, puedo calcular cualquiera de las dos otras variables. Entonces, bueno, esta ecuación tiene aplicación principalmente para conocer las variables de flujo del fluido, y las propiedades del fluido están relacionadas aquí. La densidad está inherente aquí en gamma, el peso específico. Esa sería entonces la deducción de la ecuación de Bernoulli.